¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Zúñiga y les voy a estar dando esta clase sobre legados y albacías. Vamos a hablar primero de legados, que está regulando en los artículos 2494 a 2510 del Código Civil y Comercial. Los legados son una disposición testamentaria que consiste en una liberalidad hecha por el testador en la que se transmiten al beneficiario, que es el legatario, determinados derechos y excepciones sobre un bien determinado. Según el bien que sea objeto del legado, vamos a poder clasificar los distintos tipos de legados y es justamente este criterio de clasificación según el objeto el que toma el Código Civil y Comercial. A raíz de una disposición testamentaria de legado van a existir determinados derechos y deberes a cargo tanto del legatario como del heredero. El legatario va a tener la obligación y el derecho, obviamente, de pedir la entrega de su legado al heredero. Este deber es en cualquier caso. ¿Y por qué existe este deber? Porque previo al pago de los legados, en la sucesión se deben satisfacer primero las deudas que existen a cargo de la sucesión y previo al pago de los legados debe verificarse que estos no afecten el pago de la legítima a los herederos, porque de ser los legados tan excesivos que no se respete la legítima hereditaria, estos irían contra una disposición de orden público, como es la legítima hereditaria, y no van a poder ser pagados. Entonces, justamente, le dan la oportunidad a los herederos de ver que todos estos requisitos estén cumplidos cuando el código le exige al legatario pedir la entrega de los legados. Esto sin perjuicio del deber que tiene el heredero de entregar los legados. Incluso si el heredero fuera reticente en pagar los legados cuando todos los requisitos están cumplidos, el legatario tiene la posibilidad de ejercer la acción de reivindicación para reclamar su legado, porque el legatario tiene el derecho de propiedad sobre las cosas objeto de legado desde el momento de la muerte del causante. Esto sin perjuicio de que no se haya en posesión de ese bien y por lo tanto deba requerirlo a los herederos. Esta entrega que hace el heredero a los legatarios del bien objeto del legado es en el estado en que se encuentra la cosa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la cosa estuviera grabada por alguna deuda, el heredero no tiene la obligación de pagar esa deuda que graba la cosa, sino que se la entrega al legatario grabada como está y el legatario debe decidir si la paga o no la paga. Bueno, la tiene que pagar jurídicamente, claro. Ahora, en caso de una sucesión solvente, como vimos, si está cumplida todos los pagos a los acreedores y si se respeta la legítima hereditaria, se va a proceder al pago de los legados. Pero si se trata de una sucesión insolvente en la que no alcance los bienes de la sucesión como para pagar los legados, el Código Civil y Comercial establece una orden de prelación en el pago de los legados. Al principio de todo, lo que vamos a buscar pagar es los legados de cosa cierta, que son los legados sobre un bien determinado. Este orden de prelación, en el caso de las sucesiones insolventes, lo van a encontrar en el artículo 2358, que es una preferencia de pago respecto de ciertos legados antes que otros. Ahora vamos a ver una determinada clasificación de los legados según el objeto. Como vimos, está el de cosa cierta, que es el legado más típico, que es un objeto determinado. Por ejemplo, lego mi casa a María. Lego mi casa de Mar del Plata a María. Es un bien claramente determinado, mi casa de Mar del Plata, y por eso es el legado más típico, la formulación de legado más típico. Después existe el legado de cosa ajena. El legado de cosa ajena en principio está prohibido por el Código Civil y Comercial porque el testador no puede legar una cosa que no es suya. Sin embargo, existen dos excepciones. Por ejemplo, si cuando el testador redacta su testamento la cosa no era suya, pero después de la redacción del testamento la adquiere y pasa a propiedad del testador, entonces se considera válida. Después, si el testador específicamente dice que si bien la cosa es ajena, le impone la obligación a sus herederos de adquirir la cosa, esto constituye una carga de los herederos de comprar la cosa ajena y entregársela al legatario. Después existe el legado de un bien en condominio. En este caso se considera que los legatarios lo único que van a heredar es la parte que le correspondía al testador en el condominio. Existe después el legado de cosa grabada, que ya mencionamos. Después existe el legado de dar sumas de dinero. Acá van a ver que hay una discusión jurisprudencial respecto de la obligación de actualizar o no la suma de dinero, porque puede que se haya redactado hace muchísimo tiempo y esa suma de dinero ya no tenga el mismo valor que tenía en el momento de la redacción del testamento. Después exige la posibilidad de legar alternativamente. Esto es, por ejemplo, cuando el testador dice lego a Pedro mi casa o mi yate. Entonces ahí Pedro va a tener que elegir si elige la casa o el yate. Los dos no los puede elegir, elige uno de los dos y en eso consiste el legado alternativo. Después hay otra legado muy importante, es el legado de liberación o
que justamente consiste en que el testador lo libera de una deuda a un deudor suyo. ¿Cómo puede hacer esto? Una de las posibilidades es que le entregue el instrumento donde consta su deuda. Como le entrega si le dice, por ejemplo, entréguese el pagaré a Pedro, que era deudor suyo, ya se considera liberado de la deuda. O también puede que diga específicamente que lo libero de todas las deudas. Esto es una posibilidad de un legado de liberación. Lo puede liberar de todas las deudas o lo puede liberar de ciertas deudas. Todo depende de cómo esté expresada la voluntad del testador. Del otro lado también existe el legado al acreedor, en que el testador le lega determinados bienes a un acreedor suyo. Ahora bien, justamente porque el legado es una liberalidad, no se considera automáticamente que lo que está haciendo el acreedor es pagarle la deuda a su acreedor, sino que es como una cosa extra. Imagínense que el testador dice, lego a Pedro, que es mi acreedor, $10.000. Y si justamente tuviera una deuda de $10.000, aunque la tuviera, no se considera que está pagando esa deuda, sino que le está haciendo como una donación extra. Salvo, ¿cuál es la excepción? Que el testador diga que es específicamente para pagar la deuda. Pero el testador lo tiene que decir específicamente. Le lego $10.000 para satisfacer la deuda que tenía con él. Tiene que decirlo específicamente. También existe la posibilidad de que reconozca una deuda que no estaba documentada. Y en ese caso es un tipo de legado del acreedor en el que reconoce la deuda que tenía con el acreedor, y en ese caso los herederos tendrán el deber de satisfacer esa deuda. Después existen dos legados muy importantes. Está el legado de prestaciones periódicas, que es el legado en que consiste en que el testador impone el pago periódico de determinadas sumas de dinero a favor de cierta persona. Seguramente en la mayoría de los casos el testador lo impone por cierto plazo de tiempo y el dinero que se debe pagar. Este legado a favor de prestaciones periódicas se considera que cada prestación periódica es un legado, por eso se dice que es un legado de prestación múltiple. Después existe el legado de alimentos, aquello que lo diferencia del legado de prestaciones periódicas es que mientras el legado de prestaciones periódicas es a favor de una persona mayor de edad, en el caso del legado de alimentos es a favor de una persona menor de edad o de capacidad restringida. En el caso del legado de alimentos, lo que va a tener que hacer el heredero es pagarle periódicamente hasta la mayoría de edad o hasta que recupere su capacidad todos los meses un monto de alimentos, es decir, que cubra vestimenta, educación y todo lo que debe cubrir los alimentos. Después vamos a ver directamente el derecho a acrecer de los legatarios. Como saben, en principio los legatarios no pueden acrecer porque es una vocación que corresponde únicamente a los herederos por su vocación a la universalidad de los bienes de la sucesión. Pero en dos ocasiones pueden acrecer. Uno es que lo diga directamente el testador, reconozca expresamente el derecho a acrecer de los legatarios, y otra posibilidad es la que presume la ley cuando sean ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando hay una unidad de objeto sobre el que el testador llama a una pluralidad de legatarios. Por ejemplo, dice, lego mi casa a Pedro, María y a Juan. Entonces, en ese caso tenemos una pluralidad, Pedro, María y Juan, y una unidad de objeto que es la casa. Después se tiene que dar la otra circunstancia, que es que Pedro, María y Juan muriesen o fueran declarados indignos, y en ese caso el resto, que no hubiesen muerto o no hubiesen declarado indignos, van a crecer y van a tener más porción de la casa, y de este modo pueden acrecer. Ahora pasamos directamente a albaceas. Los albaceas vamos a ver que están regulados entre los artículos 2523 a 2531 del Código Civil y Comercial. Básicamente los albaceas son aquellos que ejecutan o vigilan que se cumplan las disposiciones del testador. Es una persona de confianza del testador a quien él le impone la obligación de ver que todas las disposiciones que él puso en el testamento sean cumplidas. Ahora, como siempre los doctrinarios piensan cuál esta figura jurídica de la albacea, con qué otra figura jurídica la podemos asimilar, y la mayoría de la doctrina coincide en que es asimilable al mandatario. En este caso sería un mandato que el mandante, que es el testador, le impone para cumplir después de su muerte. Los caracteres propios de la albacea es que es de carácter oneroso, van a ver que siempre tiene que ser remunerado por sus tareas, es de carácter temporario, una vez que se cumplan todas las disposiciones del testamento, el albaceazgo va a cesar. Es de carácter personalísimo e indelegable, porque justamente es una persona de confianza del testador que sabe que va a hacer cumplir sus disposiciones, entonces no lo puede delegar de ninguna manera. Y
y también es de carácter voluntario, lo cual quiere decir que en cualquier momento puedes renunciar a esa tarea. El testador lo puede designar en el mismo documento en el que pone todas sus disposiciones, o también puede ser un instrumento posterior, obviamente con todos los requisitos de formalidad que se le exige al testamento, en el que designa una albacea. El testador, como vimos, como es de carácter, el albacea, como es de un cargo de carácter voluntario, debe necesariamente aceptar el cargo. En caso de que no se pronuncie, el juez debe llamarlo a que acepte o renuncie, y si no se presentara, se lo considera como renunciante. Las atribuciones del albacea dependen según qué tipo de sucesión sea, pero siempre vamos a ver que hay ciertas tareas que va a tener que cumplir cualquiera sea el tipo de sucesión. Entre ellas encontramos rendir cuentas. Al final de su gestión debe necesariamente rendir cuentas. Esto hace que sea responsable y que eventualmente pueda ser perseguido por responsabilidad civil por los herederos. Debe siempre realizar un inventario de los bienes y además debe asegurar los bienes del testador. Estas tres tareas que debe cumplir el albacea en todo momento son exigidas por el Código Civil y Comercial, por la ley, y el testador no lo puede liberar de esta tarea del albacea. Como les dije, depende de qué tipo de sucesión se trate la extensión de las tareas del albacea. Si se tratara de una sucesión en la que existen herederos, justamente porque los herederos tienen muchas obligaciones, como vimos, por ejemplo, el pago de los legados, la tarea del albacea se restringe y, según la jurisprudencia, estas tareas deben ser interpretadas con carácter restrictivo, y únicamente lo que va a hacer el albacea es que vigilar que los herederos cumplan con las disposiciones testamentarias. En cambio, en caso de que no haya herederos y todo el testamento consista en legados, la tarea del albacea va a ser más amplia y sus tareas pueden ser interpretadas con carácter amplio. Por último, ¿cómo finaliza la tarea del albacea? Hay modos anormales y normales de finalización de la tarea del albacea. Los normales es cuando se cumplen todas las disposiciones testamentarias. En ese caso, cumplió su tarea del albacea y finaliza de modo normal. En cambio, hay modos anormales, como por ejemplo que se muera el albacea y, como vimos, como es un cargo de carácter personalísimo, no pasa a los herederos, la renuncia, porque vimos que era de carácter voluntario, o la posibilidad de destitución, que es en casos excepcionalísimos, cuando la tarea del albacea no la esté haciendo de modo fiel a las disposiciones testamentarias, y la posibilidad de que los herederos pidan la destitución judicialmente. Bueno, eso es todo, mucha suerte, y les dejé el material para que lo vean. Hasta luego.